Bueno, muy bien, buenos días para todos, espero que todo vaya muy bien. Como ustedes saben, como les coloqué un mensaje, por unas circunstancias muy concretas, muy específicas, no nos podemos encontrar en este día, pero por supuesto no quería dejar pasar este encuentro sin regalarles a ustedes algunas ideas claves que les ayuden a profundizar y a continuar con el estudio del Evangelio de San Mateo. Bien. Entonces, si quieren, entremos de una vez en materia y vamos revisando algunos elementos que ya habíamos dialogado en la clase anterior, pero que nos sirven, por supuesto, como enlace para la presentación de aquellas ideas que quiero hoy compartir con ustedes. En primer lugar, recordemos pues que ya estábamos iniciando, nos estábamos adentrando en lo que hemos denominado pues el discurso misionero o el discurso apostólico, que lo encontramos fundamentalmente en el capítulo 10. Pero como ustedes lo recuerdan muy bien, para poder adentrarnos en este discurso de la misión que Jesús tiene con sus discípulos, debíamos devolvernos a algunos versículos atrás para comprender cuál es la naturaleza de la misión. Entonces decíamos que la misión no solamente se constituye como el envío, sino que hay una característica fundamental, una característica clave que define la misión en el Evangelio de Mateo. Y esa característica fundamental era justamente la compasión, que lo encontrábamos en los versículos 36 al 38 del capítulo 9. Ya en nuestra clase anterior hablamos tal vez de manera general, pero por supuesto no significa que de una manera superficial sobre lo que tiene que ver con la compasión y cómo se comprende pues la compasión en el Evangelio de Mateo. Bien, entonces tengamos como punto de partida esta característica esencial que define la misión. Y ya lo decíamos, la misión solamente se comprende a través de esa expresión de la misericordia y también, por supuesto, de la autoridad que le confiere Jesús a los discípulos. Le confiere la autoridad, pero también con la autoridad queda expresada pues la misma misericordia que debe definir o definirá toda la misión de los apóstoles. Bien, entonces ahora sí les invito para que reconozcamos algunos elementos fundamentales de este capítulo número 10 como una primera parte del encuentro que tenemos en este día. Entonces, al finalizar el capítulo 9 en el versículo 38 hay un elemento muy importante y es justamente que Jesús se dirige a sus discípulos. En este caso, acordémonos que ya estamos hablando del grupo de los 12 y los invita a orar. Entonces, no basta pues en efecto, como ya se venía anunciando, que la mies es abundante, sino que es necesario que el amo pues envíe obreros suficientes para recogerla en los graneros. Y eso lo podemos confrontar con el capítulo 3 versículo 12. ¿Ok? Entonces vemos que nada va por sí solo, hay que pedir siempre y el maestro invita ya a sus discípulos a la oración. Démonos cuenta ahí un elemento bien importante, como el mandato misionero también nace de la oración. Además de la compasión que ya se había anunciado en los versículos anteriores, ahora Mateo introduce otro elemento muy importante y muy característico de la misión, que es precisamente la oración. Entonces, la invitación de Jesús a la oración, por supuesto, como vemos, conserva, diríamos, todo su valor hasta hoy, precisamente porque su compasión, su misericordia no se ha agotado. Entonces, ya aquí vamos enlazando tres palabras fundamentales en estas últimas secciones que hemos venido desarrollando. La autoridad, ¿verdad? Segundo lugar, la misericordia y en tercer lugar, la oración. Para poder llegar pues a la misión tal como lo está planteando el evangelista Mateo, entonces son necesarias, o mejor, es necesaria esta dinámica, esta realidad que está junta, la autoridad
la misericordia y la oración. Entonces les propongo que ya reconociendo esos elementos, vamos a dar un paso aquí adelante en nuestra diapositiva y miremos algunas particularidades pues de este capítulo 10 en sus primeros versículos. Ahora bien, entonces, a diferencia de Marcos y de Lucas, Mateo no relata cómo fue que Jesús eligió a los 12 discípulos. Ya como ustedes se dan cuenta en el capítulo 10, pues entramos ya en esa manera que hace Mateo. No explicita justamente cómo se eligieron los 12, sino sencillamente los nombra, ¿verdad? Solo menciona, por supuesto, en un momento dado que los llamó para comunicarles el poder, pues para realizar en su nombre los milagros, los exorcismos y las mismas curaciones que él realiza. ¿Qué vemos de manera particular en estos primeros 4 versículos? En referencia a los 12, nos damos cuenta que Mateo prefiere hablar de discípulos, que como ustedes saben, la palabra discípulo podríamos traducirla como seguidores fundamentalmente. Entonces, Mateo prefiere hablar más de discípulos que de apóstoles. Solo utiliza justamente en esta sección, en estos versículos, la palabra apóstol. Ser apóstol, entonces, hay que comprenderlo bien, no significa o no indica una función particular de una persona, no está hablando de una categoría especial del discípulo, como tal vez pudiéramos pensar, que del grupo grande de los 12, entonces del grupo grande de los discípulos selecciona a 12 como si se tratara de una categoría especial del discípulo. No. Recordemos entonces que cuando hablamos del apóstol, lo que se está subrayando es la misión del discípulo, ¿ok? Entonces, cuando Mateo utiliza aquí la palabra apóstol, es precisamente porque nos encontramos en ese discurso misionero y lo que se quiere resaltar es la misión que él le confiere a un grupo de sus discípulos. Entonces, aquí vemos que ellos son enviados para anunciar la buena noticia que invita pues a la persona a ser libre de cualquier opresión, de cualquier situación de no vida, como ya lo veníamos anunciando con esas 3 categorías de las personas excluidas del pueblo de Israel, con las cuales Jesús ciertamente muestra una posición profunda de ruptura, de un cambio de paradigma y de una comprensión diferente. ¿Ok? Entonces allí encontramos precisamente la misión del discípulo, que es llamado pues a anunciar esa buena noticia y a liberar a las personas de ese tipo de opresiones. Ahora, el nombre de los 12, ciertamente nosotros diríamos que muestra ya que ese grupo grande de los 12 de los discípulos comienza a estructurarse. Ya hemos visto que en la escuela de Jesús, como lo veíamos en los capítulos anteriores, participan personas de diferente condición. Y diríamos que aún en contra de las costumbres de la época, encontramos discípulos que no, en teoría, no podrían hacer parte de este grupo o de seguir un maestro, como es el caso de las mujeres que leíamos en el capítulo 8, versículos 14 y 15, y también como en el caso de los pecadores y publicanos, por ejemplo, Mateo, que lo veíamos en el capítulo 9 y versículo 10. Ahora bien, John Mayer, pues para facilitar un poco la comprensión de los evangelios, él distingue como 3 círculos concéntricos de los discípulos, como le relaciono aquí en esta diapositiva, en la parte inferior. Y él nos dice justamente entonces que podemos leer precisamente el grupo de los discípulos como desde 3 niveles. Sería el círculo más externo, formado entonces por todas las multitudes que seguían a Jesús en un sentido físico, ¿verdad? Luego un círculo medio que correspondería justamente ya a los discípulos a los que Jesús llamó a seguirlo en un sentido tanto físico pero también espiritual. Y finalmente el círculo interior, que ya sería el grupo de los 12, específicamente elegidos por Jesús,
para simbolizar, como lo sabemos, sumisión a las 12 tribus de Israel y a participar pues de su misión a todo Israel, como lo era la misión de las 12 tribus de Israel precisamente. Así que estos 12 representan el resurgimiento o el surgimiento de ese nuevo Israel, que es el Israel de Dios, que vive plenamente la alianza. Y diríamos entonces, saltémonos acá, una diapositiva más, que de acuerdo pues con Mateo, como lo presenta el evangelista, estos 12 entonces vienen a ser como, diríamos, la primera respuesta de Dios, Señor de la mies, a las necesidades grandes de obreros sentidas ya por Jesús al final del capítulo anterior que veíamos en los versículos 37 y 38. Entonces, los 12 pertenecen a la mies, pero a la vez son respuesta al servicio de esa mies como obreros del Evangelio. Y démonos cuenta aquí que la primera tarea que reciben este grupo de los 12 no es la de comunicar preceptos, su tarea fundamental, la tarea específica, es la de comunicar vida a los demás. Es decir, ya lo mencionábamos, liberándolos de todas las formas que alienan a la persona en un ámbito de muerte. ¿Ok? Entonces, el grupo de los 12 personifican, diríamos, la nueva y definitiva comunidad de Dios. La misión que Jesús le entrega a los 12 no es entonces una propiedad exclusiva de este grupo específico, sino que por el contrario, es la misión de la comunidad toda como pueblo nuevo de Dios. Entonces estamos diciendo que este grupo de los 12, repito, personifica esa nueva y esa definitiva comunidad de Dios. En ellos se representa la nueva comunidad de Dios. El nuevo Israel que ha sido, por supuesto, enviado para anunciar también la salvación y para vivir la libertad que proviene de Dios. Pero, por supuesto, entonces vemos en estos 12 una misión que es recibida y que es ejercida en el nombre de Jesús dentro de la comunidad y es una misión que está al servicio del reino. Diríamos, también siguiendo un poco la postura que nos presenta John Mayer, que pudiéramos hablar de tres características que sintetizan muy bien la misión de este grupo de los 12. Entonces, ¿cuáles son esas tres características? En primer lugar, constituyen pues el modelo permanente de lo que significa ser el discípulo de Jesús. Eh, a ver, este grupo, por supuesto, habría sido el grupo regular de oyentes y a su vez son los testigos oculares de todo el ministerio de la enseñanza, de la curación de Jesús. Y precisamente por su estabilidad y por su perseverancia, por supuesto, a pesar de sus fallos, a pesar de su dificultad muchas veces para comprender el mensaje de Jesús, este grupo muestra de manera pública al final, y ya lo veremos pues fundamentalmente en los Hechos de los Apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, eh, muestran esa adhesión y ese seguimiento total a Jesús. Ellos aparecen pues como aquel grupo permanente, aquel grupo que representa lo que Jesús entendía por discípulo. Repito, a pesar de todos los fallos que ellos pudieron manifestar. Bien, entonces esa sería como la primera característica que encontramos en este grupo de los discípulos. Ahora, en segundo lugar, John Mayer dice que son el símbolo profético de la reunión de las 12 tribus de Israel. Recordemos ya que al tiempo de Jesús solamente quedaban dos tribus o dos tribus y media de ese pueblo de Israel, de esa configuración tribal. Posiblemente hablamos de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá y de la tribu de Leví. Entonces, este grupo, repito, son símbolo profético de esa reunión
de las 12 tribus de Israel. Su intención o su institución, mejor, es perfectamente coherente, como lo vemos, con la misión de Jesús y con su mensaje escatológico centrado en el pueblo. Es decir, Dios viene con poder para reunir a Israel y para reinar sobre él en ese tiempo final. Por eso aludamos aquí a algo muy importante, y es que en el libro del Apocalipsis las 12 tribus, ¿verdad? Aparecerán, o mejor, las 12 tribus o los 12, se nombran los 12 que aparecen aliados de las 12 tribus de Israel. Entonces allí conformando justamente esa asamblea gloriosa alrededor del trono. Eso lo podemos leer, lo podemos estudiar en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 4 y 10. Lo mismo otras referencias allí en el Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 16, y en el capítulo 19, versículo 4. Bien, y la tercera característica entonces que define o que sintetiza la misión de estos 12 es justamente entender que ellos son establecidos como misioneros proféticos enviados a Israel. Su misión, como vemos, era un nuevo paso simbólico y profético en ese camino hacia la reconstrucción del Israel escatológico. De hecho, ¿qué vemos? Algo muy particular de este grupo de los 12, y es que ellos van o desaparecen rápidamente como grupo, ¿verdad? Como grupo de los 12 en los primeros días de la iglesia. Ya no los encontramos reunidos, ya no encontramos el grupo de los 12 siempre caminando juntos para la misión, sino que ya poco a poco se empiezan a separar. Sabemos que más o menos de forma permanente residían y desarrollaban su actividad pues en Jerusalén, que es la capital espiritual de Israel, y pues también lugar pues de la crucifixión y de la experiencia de la experiencia primera pues de la Pascua. Pero luego de ello pues los vamos a encontrar un poco más dispersos, pero no los encontramos reunidos como grupo de los 12. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de que ellos son como esos misioneros proféticos enviados al pueblo de Israel. Bien, referente ya a los nombres de los 12 apóstoles, les sugiero pues un libro que es el de Benedicto XVI, que se llama Los Apóstoles, tal cual así, en el cual se hace como un estudio minucioso, un estudio detenido de cada nombre de los 12. Bien, pienso que por tiempo y por las circunstancias no vamos a abordar pues un poco esa referencia al nombre de cada uno de ellos. Bien. Así que hagamos un salto, fundamentalmente, pasemos a la misión. Ok, para reconocer como algunos elementos claves de esta segunda parte del capítulo 10. Nos encontramos entonces ahora sí con la misión a Israel, y lo primero que vemos es justamente que ese envío que Jesús hace al grupo de los 12 hace parte de la formación. En el capítulo, sí, perdón, en el versículo 5 del capítulo 10, nosotros leemos, allí dice, a estos envió Jesús después de darles las siguientes instrucciones. Entonces, nos hallamos frente a una manera de actuar propia de los rabinos. La formación de los discípulos en una escuela era siempre teórico y práctica, era en esas dos líneas, y estaba profundamente enraizada e integrada con la vida de cada día. Por eso Jesús dice allí en el versículo 5, después los envió después de darle las siguientes instrucciones. Ahora bien, entonces los discípulos en el tiempo de Jesús normalmente iban siempre detrás del maestro para aprender de él, para imitarlo y para actuar en todo como su maestro. Y unido a este elemento primero, otra forma común también e importante del adoctrinamiento, si queremos darle ese término de los discípulos, estaba en una actividad misma que se integraba en tres pasos fundamentales, que era la instrucción, el envío a la misión
y posteriormente una evaluación. Así que los discípulos en primer lugar tenían que ser formados, no solamente en el conocimiento de la Torá, sino fundamentalmente en la manera práctica de enseñar a los otros los mensajes, ¿verdad? O el mensaje mismo de la Torá. Y la función, pues fundamentalmente era para llegar a ser un día, pues los maestros de la ley. Entonces, la instrucción, como vemos, no era tanto sobre el contenido mismo de la Torá, un pueblo judío, religioso, conocedor de la Torá, sino fundamentalmente del significado de la Torá y de la forma como debía ser enseñada a quienes querían hacerse discípulos. Era fundamentalmente como la enseñanza que recibían en estas escuelas rabínicas. Ahora, si nos devolvemos al capítulo 10, entonces podemos contemplar que efectivamente el maestro Jesús, que aparece en este capítulo como maestro, aparece allí realizando este estilo de formación. El versículo 5 del capítulo 10, para que ustedes lo tengan ahí a mano, nos habla justamente de la instrucción y del envío, pero como ya decíamos, no aparece un envío efectivo en el Evangelio de Mateo, y tampoco aparece en estos versículos el momento de la evaluación. Ahora bien, si hacemos un salto en nuestro Evangelio y nos vamos al capítulo 17, versículos 19 al 21, allí encontramos un ejemplo concreto de evaluación en otro momento distinto, por supuesto, del trabajo apostólico, pero que vemos entonces de alguna manera cómo también van apareciendo estos tres pasos o estos tres elementos que van definiendo la actividad misionera: la instrucción, el envío y la evaluación. ¿Ok? Entonces, vemos pues que ya aparece como esquematizado ese estilo formativo que se recibe para toda la misión. El que se siente pues enviado, entonces necesita tener claro como tres ideas esenciales que vemos en este capítulo. Primero, conocer a los destinatarios del mensaje. Ustedes lo pueden revisar ahí en el capítulo 10, versículos 5 y 6. En segundo lugar, el contenido del mensaje, ¿ok? Versículos 7 y 8 del capítulo 10, y cómo comportarse en el mundo. Bien, lo encontramos en los versículos 9 al 15. Estos son como las tres ideas fundamentales que debe tener claro el que se siente enviado para la misión y que nos lo presenta pues el evangelista Mateo. Ahora, con esto, demos un paso para reconocer algo muy importante. Y es justamente como ya se venía anunciando, y es reconocer y poder darnos cuenta que la misión de la comunidad, la misión del nuevo pueblo de Israel o la misión de los 12 es la misma misión de Jesús. ¿Ok? Y como vemos pues en este contexto teológico que hemos venido desarrollando, que hemos venido hablando, entendemos justamente que el contenido de esa expresión mateana que aparece en 10.1 les dio autoridad, ¿verdad?, a los suyos. Entonces comprendemos que es una autoridad que ya Jesús poseía como propia y que manifestaba tanto en su enseñanza como en el perdonar y en el curar. Y ahora, esta autoridad, entonces Jesús la da de una manera libre y gratuitamente a los suyos para que ellos también puedan actuar y para que ellos puedan continuar de la misma manera la misión que Jesús ha venido desarrollando. Y esto es un elemento muy importante. No es la misión propia del grupo de los 12, sino es la continuación de la misma misión de Jesús. Miremos ahí en esta tabla que les estoy presentando justamente cómo se utilizan los mismos términos tanto para la misión de Jesús como para la misión de los discípulos. Entonces allí encontramos en primer lugar, vemos pues, dice el capítulo 4, 23, Jesús recorría proclamando el Evangelio. Los discípulos ya en el capítulo 10, donde comienza justamente ese envío misionero, dice recorriendo, proclamad, ¿ok? Y ahí continúa el discurso.
En Jesús llegó el reino de los cielos y los discípulos que llegó el reino de los cielos. Tercera línea, expulsó los espíritus con una palabra y Jesús los envía para expulsar los espíritus inmundos. Luego, curando toda enfermedad, dice allí el texto en el caso de Jesús. Y para los discípulos dice para curar toda enfermedad y toda dolencia. Demos un pasito más adelante, entonces curó a todos los enfermos y en el 10:8 leemos curar enfermos. Luego Jesús, en esta siguiente línea, la tomó de la mano y se levantó, resucitad muertos. Y así sucesivamente podemos seguir encontrando las semejanzas entre la misión de Jesús y la misión de los discípulos. Como vemos, es justamente la misma misión tanto para Jesús como para los discípulos. ¿Qué encontramos aquí? Los mismos verbos, como les coloco en la diapositiva: recorrer, proclamar, curar, expulsar, purificar, resucitar. Entonces, y también vemos que aparecen los mismos adjetivos para determinar cuál es la calidad de la acción: toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, como vemos, ello nos muestra claramente cómo la misión de la comunidad de los discípulos es la misma misión de Jesús. Y por eso aparece una conclusión que da el mismo evangelista. Al final del texto dice: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Si no se da gratuitamente, es justamente imposible transmitir lo que se ha recibido gratuitamente. Por eso la recomendación que encontramos un poquito más adelante de no aceptar ni oro ni plata, etcétera, etcétera, no es solo pues una invitación a la pobreza, sino justamente, como nos damos cuenta, esa gratuidad es inherente a la cualidad del anuncio. Allí podríamos, por supuesto, hacer muchas discusiones pastorales, pero fundamentalmente entendamos que en la naturaleza misma de la misión, la misión de Jesús, que es la misma de los apóstoles, de sus seguidores, de sus discípulos, también aparece el componente o la característica de la gratuidad. Bien, ahora miremos algunas exigencias prácticas que aparecen allí de la misión. Que como nos damos cuenta, estas exigencias no son obviamente un objetivo en sí misma o en sí mismas, pues las exigencias que vamos a enumerar, sino fundamentalmente debemos comprenderlas como estrategias para vivir la misión. Solamente si las consideramos así, podemos encontrarle su verdadero sentido y su verdadero contenido. De lo contrario, podemos tal vez malinterpretar o no reconocer muy bien a qué hacía alusión cuando mencionaba estas exigencias propias para la misión. Bien, ahora bien, entonces la primera estrategia se refiere, como nos damos cuenta allí en los versículos 5b y 6, se refiere a las personas a quienes va dirigida o a quien va dirigido el mensaje, el evangelio, la buena noticia. Y si ustedes lo leen, pues puede parecer un poco extraño, justamente si no lo situamos en el contexto de todo el Evangelio y si no se entiende como un proceso que diríamos debe reconocerse un proceso de la misión en tres etapas, que es la casa de Israel, en segunda etapa los samaritanos y en tercer lugar los gentiles. Este mismo esquema ustedes seguramente lo reconocen muy bien porque lo hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, cuando se les dice: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Ahí encontramos justamente esas tres etapas de la evangelización, si lo queremos llamar de esa manera, o de la proclamación del anuncio de la buena noticia. Entonces vemos que aquí Jesús se sabe enviado primero que todo a las ovejas de la casa de Israel. Lean ustedes el versículo 24 del capítulo 15 de Mateo. Y de hecho, pues precisamente como lo vemos, desarrolla fundamentalmente su ministerio, lo va a desarrollar en Galilea. Ahora bien,
No hay que interpretar este mandato como que Jesús no quería que la buena nueva llegara a todos los pueblos, sino que por el contrario, comienza por la casa de Israel, que de alguna manera pudiéramos decir ya estaba lista para recibir este mensaje de revelación, este mensaje del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya creía ciertamente en ese Dios único, conocía las escrituras como parte de ese plan y de ese proyecto de revelación de Dios, y también era el pueblo que estaba esperando al Mesías. Ahora bien, los discípulos apenas pues llamados a anunciar la buena nueva del reino, podríamos pensar no están lo suficientemente preparados para el encuentro con las otras culturas, y eso lo hemos venido viendo un poco en el desarrollo mismo de la manera como se relacionan los discípulos en el encuentro con los paganos, con los grupos marginados del pueblo de Israel. Es decir, es un grupo que apenas se está formando y por consiguiente, diríamos, no están suficientemente preparados para ese encuentro con las culturas. Porque además, adicional a ello, recordemos que los paganos eran considerados inferiores y los samaritanos eran considerados heréticos. Y precisamente para evitar que no se hiciera un daño, porque el mensaje apenas se está sembrando en el corazón de los apóstoles, Jesús prohíbe ir a estos lugares, ¿ok? Es una cuestión pues muy práctica, pero también muy concreta, que ayuda precisamente a la comprensión y a la interiorización del mensaje que se está transmitiendo. Bien, la segunda estrategia, como vemos, va dirigida a los mensajeros mismos del Evangelio, para exigirles, como leemos allí, un desapego total a toda forma de posición que impida ser al estilo de Jesús, realmente unos itinerantes gozosos y libres del reino. En los versículos 9 y 10, Mateo plantea una serie de exigencias que si nosotros las comparamos, por ejemplo, con Marcos en el capítulo 6, versículos 8 al 9, nos podrían parecer muy radicales. Aquí se habla de que no se puede llevar, bueno, ni oro, ni plata, ni monedero, ni bolsa, ni dos túnicas, dos vestidos, ni sandalias, ni bastón. Fundamentalmente no se puede llevar nada. ¿Por qué? Pues porque toda posición, de alguna manera, la intención es anotar cómo esas posiciones esclavizan y dominan a la persona, y al mismo tiempo, pues impiden cierta libertad para anunciar el evangelio. Pero detrás de eso también se quiere anunciar, como ya se venía mencionando y como lo acabamos de ver, que es la misma misión de Jesús y es la misma misión de la comunidad. Entonces se está expresando justamente que Jesús mismo es el sustento para la misión. Jesús proporciona el sustento, pues, para la misión. No son solamente los recursos humanos los que se necesitan para la misión, sino que la misión está sostenida por el Señor. Es la providencia de Dios, si lo queremos colocar en estos términos, que acompaña la misión. Es un elemento pues que ayuda justamente como a decantar un poco lo que tiene que ser la misión, pero también reconocer que la misión no solamente es consecuencia del esfuerzo humano, sino la misión es consecuencia de la presencia de Jesús que anima y acompaña todo el ejercicio misionero. Bien, y tercero, para finalizar un poco este capítulo 10, la tercera estrategia se refiere al cómo actuar cuando los discípulos llegan a un lugar de evangelización. Lo encontramos en los versículos 11 al 15, y allí se nos sugiere como tres actitudes fundamentales. Primero, discernir. Segundo, ser mensajeros de paz. Y tercero, saber permanecer en el lugar. Y luego en los versículos 13 y 14 encontramos como una doble conclusión referente a estas exigencias, referente al cómo debe actuar el discípulo cuando llega a un lugar particular. Ahora bien, pero antes de ello, digamos algo importante. Y allí aparece un entrar y un salir, cuando entres y cuando salgas.
Esas expresiones también son muy importantes porque están designando el trabajo apostólico en un lugar de una manera total. Es decir, son expresión de la totalidad, es entrar y salir. Cuando lo encontremos en este evangelio, pero también en otros contextos de la Biblia, vamos a reconocer que ese entrar y salir ya corresponde como a un proceso de totalidad. ¿Sí? Se refiere entonces como a una acción completa de la evangelización, ¿bien? O de la acción de Dios. Ahora sí, decíamos entonces que en esta tercera estrategia encontramos como tres actitudes fundamentales, que tiene que ver justamente con la primera, que es el discernir. Entonces allí aparece quién es digno. Y fundamentalmente la respuesta frente a ese quién es digno, que ya mencionábamos incluso con el hijo del centurión o con el siervo pues del centurión, acerca del tema de la dignidad que se introducía, decimos ahora que aquí en este envío misionero aparece que la persona digna es el que tiene el corazón abierto para acoger el anuncio, el que está dispuesto a convertirse. Entonces, allí justamente en el texto se habla de buscar una casa digna, con gente digna. Y tres veces aparece el término griego axios o digno, que aquí, ojo, atención, no se refiere pues a una dignidad moral. No se está diciendo que los discípulos deben ir a buscar en la ciudad a las personas más honorables para vivir allí, o a las personas más religiosamente, o aquellas que viven su religión de una forma más intensa para morar en ese lugar. No. Este término axios tiene un significado muy dinámico. Y justamente la dignidad se refiere, pues, como lo acabo de mencionar, a esa disponibilidad para acoger el mensaje. Cualquiera que sea el comportamiento, cualquiera que sea la situación religiosa o incluso moral de las personas, lo importante es la disponibilidad para acoger el mensaje. Por eso vemos cómo Jesús en los capítulos anteriores, sin importar tal vez la condición moral de ciertas personas, Él se acerca y se vive todo ese ejercicio de encuentro con el maestro, de restauración, pero también de discipulado, porque la categoría o la realidad más importante es la disponibilidad para acoger el mensaje. Ahora bien, la misión de los 12 o de la comunidad, diríamos, a ver por acá, como pregunta, ¿es una misión de los 12 o de la comunidad? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque al inicio del capítulo nosotros hablábamos que la misión estaba justamente dada a los 12, pero también hemos venido hablando en varios momentos de cómo aparece la comunidad grande de los discípulos también destinada para la misión. Entonces, hay una oposición. Podríamos preguntarnos, pero si permanecemos en Mateo, podemos justamente descubrir la variedad de sujetos a quienes se refiere la enseñanza. Miren, a los 12, a los discípulos en general, a todo aquel que, y finalmente a quién. Entonces, los invito para que ustedes lean esos capítulos y esos versículos que aparecen referenciados para que miremos a quién le corresponde la misión. Pero fundamentalmente lo que significa, lo que vemos aquí es una apertura de posibilidad histórica enorme, aún después de haber citado el nombre de los 12 y de reconocer que la misión tiene unas características muy particulares para ese grupo de los 12. Decimos y creemos, por supuesto, que la enseñanza ciertamente va dirigida a ese grupo de los 12, como lo plantea el evangelista. Los 12, como ya lo mencionábamos, como expresión de la nueva comunidad de Dios. Y por consiguiente, en ellos, en esos 12, a todas las comunidades pues, de la historia, que se saben convocadas, que se sienten llamadas a la obra de la proclamación y de la presencia del Evangelio. Eso es lo que anuncia pues este capítulo con estos versículos que yo le presento,
Como ustedes ven, hay una dinamicidad, un movimiento de la misión que arrancamos diciendo que era para los 12, pero que en el mismo capítulo vamos a encontrar una diversidad, una dinamicidad de la misión. Y ahí lo encontramos a los discípulos en general, a todo aquel que y a quién. Entonces, como nos damos cuenta, la misión va tomando una connotación de mayor amplitud y con lo cual, pues reconocemos que allí están insertas todas las comunidades de la historia que son llamadas a la misión. Bien, con estos elementos entonces que les acabo de mencionar, podemos hacer nuestro ejercicio de revisión de este capítulo. Voy a parar esta grabación para evitar, pues dado que ya vamos un poquito más de 40 minutos, y les voy a ofrecer un segundo video un poco más corto tal vez, para continuar con el ejercicio del siguiente capítulo. Corto acá, pues dado que debo cargar el video y para evitar pues que de pronto no se pueda cargar. Así que nos encontramos en un segundo video.